¿Cuál es la diferencia entre esa iglesia y la actual? Miren lo que dice ahí en el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas entre los apóstoles. Es el primer punto. Todas aquellas señales y maravillas, pero milagros, como Pedro, por ejemplo, al cojo de nacimiento, le dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, pero levántate y anda. Y el cojo es sanado. Una tremenda maravilla que conmocionó todo Jerusalén. La iglesia actual está viendo ese tipo de milagros o no. El primer punto. Ahí. Estamos, Pastor Víctor, está bien, gracias. Estamos en el mismo sentido. No podemos comparar la situación socioeconómica de aquel entonces con la actual. Evidentemente los tiempos han cambiado muchísimo, pero los principios que operaron en la iglesia primitiva son los que sí debemos ver, considerar y poner por obra. El primer punto que leíste, pastor, y que había leído antes el pastor Vicente, es: sobrevino temor sobre toda persona. Luego, vienen las manifestaciones, las maravillas. En aquel momento, el temor de Dios, la reverencia, el amor, el cuidarse, el guardarse para el Señor, el buscarlo verdaderamente, hizo que viniera la consecuencia. La consecuencia fue poder, milagros, maravillas. Hoy en día, pareciera que en muchos casos se está olvidando el punto número uno, que es el temor de Dios. Entonces se está buscando los frutos, se están buscando las manifestaciones, y como en muchos casos no se buscó a Dios primeramente, entonces las manifestaciones no se dan. Y como no se dan, no son genuinas, entonces ¿cuántos tristemente hoy están protagonizando manifestaciones que son una falta absoluta de respeto a Dios, a la palabra, a la unción? Aleluya. Cito casos como las llamadas unción, por ejemplo, de la patada, donde viene alguien a buscar al Señor y el siervo o la sierva, el ministro, el que tenía que haber venido a servir, ahora vino a patear. Un ejemplo. Claro. La unción de la cachetada o el cachetazo. La lista sería prácticamente interminable. La cantidad de manifestaciones, a mi entender, extra bíblicas, no solamente humanas, sino alejadas de toda ética, alejadas de la palabra, alejadas de la esencia. Entonces, realmente pienso que la iglesia actual, en algunos casos, o en muchos casos, se ha olvidado el punto principal, que es el temor de Dios. Aleluya. Y al olvidarse el temor de Dios, todo lo que allí ocurría, pero ocurría prácticamente como forma natural. O sea, los milagros de aquel tiempo no eran quizás como hoy. Hay gente que a lo mejor dice, yo nunca vi un milagro, o necesito un milagro, y llevan toda una vida esperando. Allí los milagros se daban uno tras otro, en distintas formas de sanidades, de liberaciones, de resucitación de muertos, pero el punto principal era, y tiene que seguir siendo, el temor de Dios. Y sobrevino temor a cada persona. Pareciera, y no generalizo por supuesto, pero pareciera que en muchos casos está faltando ese temor de Dios, está faltando el volver, como decía pastor, a la senda antigua. Y la senda antigua es para los jóvenes también, ¿sí? Para todos. La senda antigua habla del amor a Dios, del amor a la palabra. La senda antigua habla de seguir lo que está escrito y tratar de imitar lo que está escrito. Como yo dije al principio, el tiempo socioeconómico de la iglesia primitiva era totalmente diferente al de hoy. Es evidente. Pero los principios que operaron en aquella iglesia son los principios que deben seguir operando en la nuestra. Cuando Jesucristo dijo en la gran comisión, Mateo 28:19, id por todas las naciones, predicar el evangelio, ese principio es para todos. Entonces, ese principio habla de no solamente tener temor de Dios, sino obedecer a su palabra. Y pareciera que en muchos casos se está olvidando el ir y predicar la palabra. Se está hablando cualquier cosa, se están metiendo montones de enseñanzas dentro de las congregaciones y se está olvidando la predicación de la palabra. ¿Por qué?
por falta de temor de Dios. Y al faltar el temor de Dios y no haber palabra genuina, en algunos casos, entonces vienen todas esas manifestaciones extrañas, extra bíblicas, repugnantes, podría llegar a decir, que están trayendo malestar y están alejando cada vez más el poder de Dios sobre las vidas. Porque ¿cómo vamos a poner las manifestaciones de Dios con cosas como las que hoy en día se están haciendo? Alguien toma su zapato y lo arroja y de ahí va la unción y pobrecito si no te pegó el zapato porque te quedaste sin la unción. Eso es lo que están diciendo. El chorro de agua. El chorro de agua y tantas otras cosas que casi diría que ni vale la pena de mencionar. Estamos alejándonos del verdadero temor de Dios. Las manifestaciones no se dan porque no puede haber manifestaciones genuinas del Espíritu Santo si no hay amor y temor de Dios. Y cuando hay amor y temor de Dios, ponemos la palabra lo más que podemos en todas las cosas. No se pone la palabra, se ponen palabras de vaya a saber quiénes, pensamientos filosóficos que los podemos usar como para compartir, pero no para ponerlos como base de la vida cristiana. Por ejemplo, se atribuye a Sócrates la frase conócete a ti mismo, y estoy de acuerdo, debemos conocernos a nosotros mismos, pero eso no implica que el punto principal sea conocer al Señor. Aleluya. Sí, claro que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero lo que no está dicho en esa frase célebre es que tenemos que conocer al Dios verdadero. ¿Y cómo lo conocemos? A través de Jesucristo, a través de la palabra, a través del temor de Dios. Así que ese sería mi primer punto, por así decir, de lo que había leído el pastor Vicente, lo que mencionaste también, el temor de Dios como elemento, ingrediente fundamental para todas las cosas. Manifestaciones del Espíritu, crecimiento, conversiones, para la paz, para la paz. Muchos años atrás, 50 años o quizá un poco más, las escuelas gozaban de una alegría. Ir a la escuela era una alegría. Se hacía una oración antes de las primeras clases, hasta se permitía cantar algún himno. El mismo Elvis Presley cantó himnos en su escuela primaria y oró antes de alguna de sus clases, pero después se lo corrió a Dios. Se corrieron las oraciones, se corrieron las alabanzas, los himnos, y la Biblia. Se corrió la Biblia, y Dios con la Biblia incluida. Y ahora no bastan los cercos que pongan ni la protección que pongan, porque la mayor cantidad de masacres que han ocurrido en escuelas han sido porque a Dios lo sacaron de allí. No lo quisieron, no lo quieren, y ha faltado ese temor de Dios. Y bueno, es tiempo de volver a ese temor de Dios para que las manifestaciones se den mucho más fácil y sean genuinas. Sepamos que lo que viene de parte de Dios. Dice la palabra, y termino mi parte, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Muchos están buscando las añadiduras y se olvidan de buscarlo a Dios, el reino de Dios, su justicia y el temor de Dios, que es lo primero para toda manifestación que queramos tener. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.